Y con eso vamos a pasar al último ponente de la noche, que es, un segundo que le busco su biografía, bueno, Paolo, ¿estás ahí, Paolo, no? Paolo Orchila es abogado y notario graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también tiene estudios de arbitraje y comunicación digital. Desde el 2013 está trabajando en arbitraje comercial, marcas, copyright y casos de patentes, y durante el tiempo en el fellowship, Paolo investigó la aplicación de cleros en propiedad intelectual. Así que con esto vamos a darle el pie a Paolo para que nos cuente su investigación. Paolo, un gusto estar acá con vos y bueno, te dejamos acá el micrófono para tu presentación. ¿Qué tal, Federico? Muchas gracias. Primero que nada, pues es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Básicamente, me voy a circunscribir a temas bastante puntuales porque muchas cosas sobre cleros mejor no se pudieron haber explicado por panelistas anteriores, entonces voy a tratar la manera de circunscribirme y ser lo más preciso y puntual con relación al tema que logré investigar. Pues bien, en ese sentido, como bien lo mencionaste, el tema que me tocó abordar a mí es cleros para la resolución de disputas de derechos de autor. Yo le agregaría un apellido que es derecho de autor en entornos digitales, que creo yo que es lo que más está dando todo el tema de cómo interactúan los creadores o titulares de derechos de autor en entornos digitales y cómo logran ellos, a través de ciertos mecanismos y herramientas, proteger sus derechos. Para ello, pues, es importante aludir a una herramienta que hoy por hoy está muy estandarizada y globalizada, es empleada por la gran mayoría de plataformas e intermediarios de Internet, que es el Notice and Takedown. Y yo, como para ilustrarles un poco de la relevancia de esta figura, pues me he tomado un poco el tiempo de copiar algunas noticias recientes con relación al Notice and Takedown. Se da casi que todos los días, es el pan de cada día de Internet. Todo el tema de reclamos, denuncias por infracción de derechos de autor. Lo cierto es de que el Notice and Takedown tiene un gran impacto o ha tenido un gran impacto en los entornos digitales. Solo para darles una idea, más de 4 billones de solicitudes de eliminación de URLs infractoras en Google. También en China, la plataforma de TikTok recibe a diario o casi semanalmente solicitudes de 1.300 a 1.400 para retiro de contenido. Ni qué hablar de Twitter, que en un informe reciente ellos mencionan de que han retirado o han dado de baja más de casi 500.000 de contenido. Asimismo, pues la relevancia del Notice and Takedown es tal que existe un proyecto que está a cargo de la Universidad de Harvard, que se llama el Proyecto Lumen. Yo les copio aquí el URL, en donde ustedes pueden acceder a una base de datos en donde se establece todos los avisos o notificaciones de Notice and Takedown que se dan a diario y los motivos por los cuales se presentan. Porque, como más adelante les voy a mencionar, existe una multiplicidad de factores o elementos por los cuales se puede dar este aviso. Por otra parte, pues ya aterrizando un poco sobre el fundamento o la base normativa del Notice and Takedown, encontramos de que esto tiene su origen en la DMCA, que es la Digital Millennium Copyright Act, en la sección 512, pero que paulatinamente también ha ido siendo incorporada a otras legislaciones.
La más reciente es en la Unión Europea con la Directiva 2019/790, la cual está contenida expresamente en el artículo 17, y en la Ley Federal de Derecho de Autor de México, en su artículo 114 octies. Sin embargo, otros países como la India, Australia y algunos países de Asia también han incorporado a sus legislaciones en materia de derecho de autor la figura del notice and takedown. Les he venido hablando del notice and takedown y todo, pero ¿qué es el notice and takedown? Yo creo que es importante darles a ustedes una idea sobre qué es el notice and takedown. Y resulta que, para principiar, como lo he mencionado, es una herramienta global estandarizada porque es incorporada por casi todas las plataformas e intermediarios de Internet. Es bastante efectiva porque no solo es sencilla de utilizar, sino que al mismo tiempo permite de forma rápida y segura el retiro o el bloqueo de ciertos contenidos infractores. Y además de eso, y lo más importante, es de que materializa el principio del puerto seguro. El notice and takedown, que en realidad es una forma a través de la cual se materializa el principio de puerto seguro en favor de los prestadores o intermediarios de servicios de Internet. Y va a consistir en esencia en un mecanismo o en una notificación de retiro de contenido que es emitido o solicitado por el titular de derecho de autor, su representante o agente, o el propio autor o artista. Y es dirigido a esta plataforma de servicios o prestadores de Internet, que pueden ser Google, Spotify, Facebook, TikTok, Twitter, entre otros, en donde se denuncia la infracción de sus derechos por parte de otros u otros usuarios, con el fin de que ese material o contenido generado, compartido, alojado o cargado pueda ser, entre comillas, retirado, eliminado o desindexado. Como les mencioné, el notice and takedown puede ser utilizado por una gran cantidad de factores o circunstancias. Los casos más usuales de uso es porque se da el contenido, porque existe un contenido inadecuado o explícito. Un ejemplo de ello es cuando en YouTube existe algún video o algunas imágenes explícitas de desnudos. Otra puede ser cuando se da el uso indebido de imagen de terceros. En ese caso puede ser cuando un artista o una persona conocida, su imagen es utilizada para otros fines en donde él no ha brindado ninguna autorización. También puede ser utilizada el notice and takedown en temas relacionados con el discurso del odio o noticias falsas. El notice and takedown ha sido ampliamente criticado en este punto por el tema de la censura también. Y en lo que más nos interesa, también es utilizado por temas de infracción de derechos marcarios y principalmente por infracción de derechos de autor en entornos digitales, como puede ser temas de canciones, pistas o letras de canciones que son utilizadas, últimamente han sido utilizadas en plataformas como Twitch, en donde los streamers la utilizan para compartir lo que ellos hacen día a día en los videojuegos, aunque las canciones que se utilizan, que aparecen en los propios videojuegos o que ellos emplean para ambientar sus grabaciones, muchas veces no cuentan con la autorización del artista o del titular de esos derechos. También puede darse el caso de ciertas plataformas o páginas de Internet que alojan películas para su visualización en línea o para su descarga, y que muchas de estas páginas de Internet no están autorizadas por los creadores o los productores de las mismas. O puede incluso darse el caso de temas de infracción de derecho de autor en entornos digitales, en donde se compartan extractos de libros o los libros propiamente dichos sin que estos
sin que estos cuenten con la autorización de tanto de las editoriales o de los propios autores con relación a su utilización y manejo. Ahora bien, ¿qué sujetos intervienen en este mini procedimiento del Notice and Takedown? Primero encontramos que interviene el sujeto activo, digamos, o la persona que va a iniciar el procedimiento, que en este caso va a ser el titular de los derechos de autor, el propio autor o artista o su representante, y que en esencia se va a referir a esa persona que ostenta él o los derechos morales o patrimoniales y que considera de que un contenido o cierto material infringe sus derechos. Posteriormente también encontramos la parte reclamante o denunciante, que usualmente puede ser precisamente el mismo autor o artista o el titular de estos derechos, que va a ser el encargado de promover el procedimiento del Notice and Takedown, enviar el aviso de retiro de contenido al proveedor o al intermediario de servicios de Internet, para que efectivamente el proveedor o intermediario de servicios de Internet tome cartas en el asunto. Hablando del proveedor o intermediario de servicios de Internet, este va a ser a cualquier compañía que preste un servicio en red, que usualmente es el que almacena o aloja contenido o que simple y sencillamente permite la interacción entre usuarios y que en virtud de recibir una notificación o un aviso de Notice and Takedown se va a encontrar en la obligación de dar de baja, bloquear o eliminar ese contenido. Y finalmente, pues los sujetos infractores, que en realidad los sujetos infractores puede ser cualquier persona, cualquier usuario, pudiendo ser uno o varios al mismo tiempo, que se encargan de publicar, compartir, cargar contenido que es ajeno o que se presume que ha infringido derechos de tercero o de los titulares de los derechos de autor. Yo aquí les pongo un ejemplo de cómo inicia el tema del Notice and Takedown. El Notice and Takedown da inicio con un aviso o una notificación de infracción de derechos de autor. Esta se va a presentar por escrito, entre comillas. Usualmente las grandes plataformas como Google, Facebook, entre otros, contienen ciertos formularios para que los usuarios, o mejor dicho, los titulares o los autores o artistas puedan llenar ciertos datos y hacer llegar el aviso a la propia plataforma y eventualmente al presunto infractor. Lo cierto es de que estos formularios siempre exigen de forma estandarizada ciertos elementos o cierta información relevante para que los usuarios para que las plataformas de servicios de Internet acrediten y tengan, entre comillas, cierta certeza de que la denuncia o el aviso de retiro de contenido sí se encuentra debidamente respaldado. Y para ello, pues, si bien es cierto, esto va a variar de legislación en legislación, de forma general, los formularios siempre contienen la identificación de la parte reclamante, que en este caso, como les he mencionado, puede ser el propio autor o artista o el titular de los derechos, la individualización de la obra protegida por el derecho de autor que se alega que ha sido infringida. En este caso, acreditar que efectivamente el titular o el artista o el autor es, valga la redundancia, titular o propietario de una obra o de los derechos patrimoniales. Y además también se debe de acreditar dentro del formulario de que se debe de identificar precisamente el material que se alega que está infringiendo o que es objeto de una actividad infractora y que debe ser eliminado o cuyo acceso debe ser desactivado. En este caso, pues usualmente se comparte la URL
o una captura de pantalla del contenido que ha sido publicado o cargado, o en su defecto la identificación precisa del usuario presuntamente infractor que ha cargado o ha compartido el material o el contenido infractor. Y por último, pues una información suficiente que permita al proveedor o al prestador de servicios de Internet ponerse en contacto con la parte infractora. Además de eso, en algunas legislaciones se exige de que toda esta declaración que se incluye en el formulario se preste bajo un juramento, con tal de que precisamente no se dé un abuso en el uso de esta herramienta. Yo aquí les copio un pequeño cuadrito en donde explico a grandes rasgos cómo es el procedimiento del Notice and Takedown. Y como les he dicho, precisamente el Notice and Takedown inicia precisamente con una notificación o un aviso de retiro de contenido que va a ser dirigido al intermediario o al prestador de servicio de Internet, quien luego de recibir ese aviso, que siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos, va a proceder a retirar el contenido, pero a su vez va a proceder a hacerle llegar ese aviso o notificación al presunto infractor. En ese caso, el presunto infractor tiene, digamos, dos opciones. El presunto infractor, si considera de que efectivamente ha infringido ciertos derechos, pues aceptará sin más el retiro del contenido, o si considera de que existe cierta causal o que existen licencias, permisos, autorizaciones para el uso de ese contenido, pues puede presentar un aviso de contranotificación. ¿Qué es la contranotificación? La contranotificación básicamente va a ser es un mecanismo muy similar a la notificación, por medio del cual el presunto infractor pone en conocimiento del proveedor o el prestador de servicios o su agente que el material denunciado en realidad no infringe el derecho de autor del reclamante o el titular de los derechos de autor, y que en ese sentido existe un error en cuanto a la identificación denunciado por el infractor. Como les he dicho, la contranotificación en esencia cumple con los mismos requisitos de la notificación del Notice and Takedown, que básicamente va a ser la identificación precisa de los derechos o el material cargado, que acrediten que efectivamente el presunto infractor tiene derechos para utilizar o cargar el contenido que se está denunciando como infractor. También debe de presentar una identificación precisa de su persona y del propio denunciante para que se le haga llevar la contranotificación. Luego de la contranotificación pueden surgir otras dos opciones, y esas pueden ser que el contenido automáticamente deba ser restaurado, porque con base al criterio del intermediario o el prestador de servicios considera que efectivamente se ha acreditado de que el contenido no infringe derecho alguno, o en su defecto remitir a las partes para que diriman su controversia a través de un procedimiento. Ahora bien, ya en sí el uso del Notice and Takedown implica una disputa o una diferencia en cuanto a derechos e intereses. Tenemos por un lado al denunciante o al titular de derechos, y por el otro lado al presunto infractor que es denunciado. Pero, digamos, el procedimiento del Notice and Takedown aún así presenta todavía problemas que agravan la situación litigiosa, y como estos pueden ser precisamente la eliminación injustificada del contenido o del material publicado, cargado o alojado en las plataformas,
pueden presentarse problemas relacionados con el abuso del notice and takedown, en donde muchas veces los avisos o las notificaciones son presentadas de forma frívola. Existe un uso indiscriminado del notice and takedown, en donde más allá de que existan permisos o licencias, se presentan sí o sí. También se presentan ciertos problemas relacionados con el fair use o el uso legítimo, en donde en estos casos se debe analizar caso por caso para determinar que efectivamente el contenido o el material alojado entra en las excepciones o en las reglas del uso legítimo o del fair use. También puede presentar problemas o dudas acerca de la legitimación de los denunciantes para hacer uso de este mecanismo. Puede darse la circunstancia de que el contenido haya sido retirado por error, por cuanto que haya existido un equívoco en cuanto a la identificación del mismo. O puede darse también el caso de la existencia de licencias y permisos en cuanto al uso del contenido publicado o alojado en las plataformas. O simple y sencillamente hay ciertos problemas en cuanto a la censura de ciertos contenidos que a lo mejor no cumplen con los términos y condiciones de las plataformas. Ahora bien, lo que más nos interesa. Dicho todo esto sobre el notice and takedown, espero no haberlos ahí aburrido un poco. Lo que más nos interesa es precisamente cómo puede interactuar Kleros como mecanismo de resolución de disputas en las disputas que surgen a través, por o con motivo del notice and takedown, relacionadas precisamente con los derechos de autor en entornos digitales. Primero es importante determinar de que Kleros es idóneo para resolver estas clases de disputas por 8 motivos o 8 razones. Primero, porque las leyes que fundamentan el mecanismo del notice and takedown lo permiten, y para ello, pues, cito un breve extracto, solo para darles un ejemplo de lo que dice el artículo 17 de la Directiva 2019/790 de la Unión Europea, y que establece de que los Estados miembros garantizarán de que se dispongan de mecanismos de solución extrajudiciales de litigios, y que estos mecanismos permitirán una resolución imparcial de los litigios y no privarán al usuario de la protección jurídica que ofrece el derecho nacional. De la misma forma, la Ley Federal de Derecho de Autor en México contempla la posibilidad de dirimir disputas relacionadas con el notice and takedown a través de mecanismos alternos de resolución de disputas. La DMCA Act no es tan explícita en cuanto a facultar de la que las disputas se diluciden a través de un mecanismo alterno, pero se entiende que muchos de los derechos que son parte de la controversia del notice and takedown, las partes tienen cierta libertad y libre disposición conforme a los mismos, por lo que implícitamente se entiende de que ellos pueden acudir y abocar estas disputas ante un mecanismo alterno de resolución de disputas, como lo es Kleros precisamente. Asimismo, pues Kleros es idóneo porque en esencia constituye un complemento perfecto para el mecanismo estandarizado que es el notice and takedown. Primero porque Kleros es parte precisamente es una plataforma, mejor dicho, dentro de Internet que se relaciona perfectamente con otras plataformas. Y otro que es también es precisamente que un complemento perfecto, por cuanto que Kleros permite la celeridad, la certeza y la eficacia de todas estas disputas que ocurren en tiempo real para que se diriman y se diluciden lo más pronto posible. Asimismo, Kleros puede dotar de certeza y seguridad a las notificaciones de notice and takedown o las contranotificaciones que se presenten eventualmente. Y además, pues termina por resguardar el principio de puerto seguro
en favor de los intermediarios y proveedores de servicio de Internet, ya que pues logra ayudar de que no existan dudas con relación al uso del Notice and Takedown o al empleo de la contranotificación. Asimismo, es perfecto, Kleros es perfecto en las disputas del Notice and Takedown por cuanto que permite un examen caso por caso o particular de las disputas. Pues van a haber ciertos casos que se van a dirimir de una forma, ya sea porque existe un examen en cuanto a las excepciones del fair use o del uso legítimo del uso legítimo del contenido o de las creaciones, o porque simple y sencillamente existen ciertas licencias implícitas o licencias con terceros que de alguna u otra forma permiten el uso de estos contenidos. Asimismo, pues como lo he mencionado, Kleros es de fácil acceso a los usuarios, principalmente en los entornos digitales. Evita acudir a una corte o a un tribunal que usualmente se tarda y demora X cantidad de tiempo para resolver una disputa, entre comillas, menor y sencilla. Y al final de cuentas, dota de una justicia expedita a los interesados dentro de estas disputas de Notice and Takedown. Ahora bien, puntualizando en qué momentos se puede solicitar la intervención de Kleros en las disputas de Notice and Takedown. Y en realidad, a Kleros lo puede instar tanto el denunciante o el titular de los derechos, artista o autor, que va a presentar o va a hacer uso de la notificación del Notice and Takedown. Puede también ser empleada o remitida por el intermediario o prestador de servicios de Internet. Y al final de cuentas puede también ser instado por el presunto infractor. Yo aquí les pongo nuevamente el procedimiento del Notice and Takedown, pero ya incorporando en qué momentos puede ser invocado Kleros para dirimir disputas. Y precisamente, como lo había mencionado, si el denunciante considera de que para que la notificación del Notice and Takedown surta todos sus efectos y tenga una certeza en cuanto a lo que se está denunciando, pues puede promover o puede acudir a una corte de Kleros antes de presentar su notificación para que en efecto se dirima una disputa en donde se determine fehacientemente y de forma clara y precisa de que éste cuenta con la titularidad de los derechos de autor. Asimismo, pues puede ser instado, como lo dije, por el intermediario o el prestador de servicios de Internet ante ciertas dudas en cuanto a la procedencia de la notificación del Notice and Takedown y remitir en ese mismo formulario a las partes para que hagan uso, para que ahí se determine y se establezca claramente a quién le corresponde el derecho. Asimismo, puede ser utilizado por el infractor, el presunto infractor de los derechos de autor, en cuanto este hace uso del mecanismo de la contranotificación para de una vez citar al denunciante a una corte de Kleros y que ahí se diriman las disputas relacionadas con el contenido o el material que aparentemente infringe derechos de autor. O puede ser utilizada al mismo tiempo por el intermediario que luego de recibir la contranotificación recomendar a las partes a que acuden a una corte de Kleros a dirimir sus disputas. O finalmente, pues, puede ser utilizada por el denunciante que luego de recibir la contranotificación, en vez de acudir a un tribunal o a una corte de un país determinado, pueda acudir a una corte de Kleros a presentar su demanda y hacer valer los derechos que
que él considere que, de los cuales son titulares, para efecto de que se determine de que la notificación que oportunamente él presentó es procedente y que nuevamente el contenido que para ese momento se encuentra restaurado vuelva a ser dado de baja o eliminado. Como les digo, yo la verdad es que considero y le tengo bastante fe a que en su oportunidad todo este mecanismo que, como les he dicho, es el pan de cada día, pueda incorporar tarde o temprano el mecanismo alterno de resolución de disputas que establece Cleros, para que efectivamente todas estas disputas que no son pocas, en realidad son miles de miles que surgen a diario, puedan ser dirimidas y resueltas ante una corte de cleros. Así que eso es todo, la verdad. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paolo. Un gusto tenerte acá y gran investigación, y esto nos da también a nosotros mucho para pensar sobre casos de uso de cleros dentro de lo que es propiedad intelectual, en particular, bueno, Notice and Takedown en este caso. Y ya con esto vamos cerrando la conferencia. A ver, déjenme compartir la pantalla. Un segundito. A ver, ahí está. Bueno, ¿ven mi pantalla ahora? Sí. Cargando. Sí, perfecto. Bueno, después de estas largas horas, déjenme que dé un pequeño cierre muy corto, únicamente para redondear lo que hemos visto hoy. Como saben, las comunidades de todos los tiempos tuvieron que resolver problemas de conflictos sociales y lo hicieron de la forma que era compatible con su sistema de creencias y su tecnología, ¿no? Los antiguos griegos confiaban mucho en los juicios populares, ¿no? En la suerte, en el azar como herramienta de selección de los jurados. Y en particular tenían esta moneda, este documento de identidad más que moneda, llamado Pinakion, que era una placa de bronce con el nombre de los ciudadanos escrito ahí, tiene el nombre de un griego, que cuando hacían un juicio cualquiera podía ir con su placa de bronce y con su documento. Y obviamente cualquiera que fuese varón y no esclavo, por supuesto, iban a la corte y ponían su documento de identidad en una piedra grande llamada Cleroterion, con una serie de ranuras, ¿no? Y esto era una especie de una piedra de 2 metros de alto, ¿no? Con ranuras, donde cuando ponía su documento, y después venía una persona del sistema de justicia y tiraba unos dados blancos y negros por un costado, en un tubo, y si en tu fila caía un dado blanco, ibas al jurado; si te caía uno negro, ibas a tu casa. Y era un mecanismo aleatorio de selección de jurados que habían desarrollado para evitar que haya manipulaciones en la selección de los jurados y en la justicia, básicamente. El principio en el cual esto se basa es la demarquía, y si quieren saber más sobre esto, el sábado a las 12 de Buenos Aires voy a dar una charla sobre este tema de temas aleatorios en la historia de la política. Antonio, gracias por la invitación, así que ya les paso el aviso ese. Y bueno, así lo habían hecho los griegos, ¿no? Pero tenían el concepto clave de ellos, era esta idea de que cualquier ciudadano tenía el derecho a ser juez en los casos, ¿sí? No era un tema de que la justicia era abogados y jueces contra ciudadanos que no saben nada, sino que los ciudadanos tenían el derecho a participar en los casos. Pasó el tiempo y después, bueno, pasó otras épocas y vino la Edad Media, y en la Edad Media a alguien se le ocurrió que podía ser una buena idea definir juicios a través de brujería, tirando gente al agua, como los famosos juicios por ordalía, y viendo si flotaban o no flotaban. O sea, si flotabas era que el agua te repelía, entonces porque eras impuro, entonces te sacaban del agua y te tiraban en la hoguera, y si te ahogabas era porque eras puro, así que bueno, eras inocente y no había problema. Entonces la gente de esa época, los comerciantes, no estaban muy felices con que sus casos fuesen resueltos por tribunales estatales que eran muy, digamos, malos, o peor, por curas. Entonces, el comercio de la Edad Media tenía este desarrollo llamado
la ley mercante, ¿no? Que eran acuerdos entre comerciantes que estaba basado en un concepto interesante, que era que la gente que más sabe sobre las disputas de algún gremio, de algún rubro, son la gente que trabaja en ese mismo rubro, ¿no? Entonces, ¿quién mejor para resolver una disputa de comercio marítimo y comercio de lana que otros comerciantes de lana, ¿no? Que son los que saben cómo se hace el trabajo? Entonces, todo esto de la ley mercante, que es en el fondo el antecedente primero del arbitraje internacional que conocemos hoy, eh, y después, las cortes estatales que tenemos hoy, basadas en los jueces y los abogados, bueno, son una solución histórica a la cual se llega en el siglo XVIII, más o menos, un poco antes, eh, donde, bueno, se empieza a considerar que jueces y abogados son mejores para resolver conflictos en el marco de estados nacionales, y bueno, así es como funcionó la justicia durante mucho tiempo, que no es malo. Esto permitió que haya en muchos países Estado de Derecho y que se pueda resolver disputas y que haya crecimiento económico, pero también lo que pasó es que este tipo de sistemas empezaron a alcanzar sus límites de complejidad, básicamente porque cambió la economía, ¿no? Cambió el mundo, llegó Internet, el mundo se volvió plano y empiezan a haber nuevas relaciones entre personas, nuevas relaciones comerciales, nuevas formas de resolver problemas. Y un poco el desafío que tenemos hoy es cómo compatibilizamos este mundo global y en tiempo real con sistemas tradicionales de justicia, ¿no? Nick Szabo, en su paper de la década del 90 sobre smart contracts, él ya lo decía en su momento. Eh, el mundo que viene es digital, global, tiempo real. Los sistemas de acuerdos que tenemos hoy, sistemas legales, están basados en tecnologías analógicas del siglo XVIII o anteriores. Entonces, un poco la idea de los smart contracts, la idea del blockchain que nos trae Satoshi Nakamoto, la implementación particular de blockchain para smart contracts que nos trae Ethereum, y problemas vinculados con que los contratos entre humanos van a seguir necesitando interpretación y van a seguir teniendo ambigüedades que hay que resolver porque son incompletos por naturaleza. Y todo esto configura un escenario en el cual se está armando un nuevo sistema legal que algunos llaman la lex criptográfica. La ley criptográfica basado en reglas construidas sobre criptografía. Y en esta conferencia hemos visto un montón de diferentes casos de uso, aplicaciones. Hemos visto, bueno, primero les conté un poco sobre Kleros. Coqui nos contó sobre los productos que tenemos, obviamente mejor que lo que yo podría explicarlos. Eh, Enrique les contó un caso de uso que típicamente no pensamos en el contexto de resolver disputas, pero que es un sistema de resolución de disputas, si quieren, que es la identificación de personas en Internet, y que está basado en la idea de Kleros de la lista curada de tokens. Diana nos habló de qué forma todo esto encaja o no encaja con los sistemas tradicionales de arbitraje. Tuvimos un panel con Mauricio, David y Diana también sobre el futuro del arbitraje y cómo nuevas tecnologías están impactando. Después vimos casos de uso concretos. Mauricio en casos de energía descentralizada, José en casos de inclusión y justicia dentro de, bueno, ahora podríamos decir República Dominicana, pero también en toda la región, o por qué no en todo el mundo, porque muchos de los problemas siguen siendo comunes para todos los países. Después tuvimos esta charla impresionante que me dio la piel de gallina, Antonio y Luis, digamos, pensando cómo se podría aplicar ciertas herramientas de Kleros para mejorar la situación de la justicia en ámbitos como el de Venezuela, que no son del todo diferentes del ámbito en el que yo vivo, que conozco de primera mano, que es Argentina. Mauricio nos habló de cómo se puede realmente compatibilizar Kleros como protocolo de resolución de disputas con sistemas tradicionales, estatales incluso de arbitraje. Y después, bueno, Paolo terminó con cómo se puede aplicar Kleros en casos de notice and takedown y bueno, temas de propiedad intelectual. Entonces, como les decía, los que hacemos Kleros tenemos una idea general de un sistema neutral de resolución de conflictos que tiene casos de uso de todo tipo que ni sabemos cuáles son los casos de uso. Hemos identificado tres categorías grandes que son los casos de escrow, que son los de Alice y Bob si quieren, los casos de tokens de compliance o de verificación, que son los de, bueno, el tokens de Uniswap y lo que ya
contó antes Coqui al comienzo, y los casos de oráculo, que son todavía los menos populares, pero que van a ser más importantes a medida que más y más cosas pasen en blockchains. Entonces, justicia centralizada está basada en 3 pilares. Primero, el blockchain. ¿Por qué hacemos cleros en blockchain y no lo hacemos con un servidor central? ¿Por qué no hacer el Google del arbitraje, si quieren? Bueno, porque si queremos que eso sea un Estado de derechos, tenga imperio de la ley, que haya previsibilidad, necesitamos que el blockchain le dé esta previsibilidad y que nadie, ni siquiera los fundadores del proyecto, ni nadie puedan manipular el sistema de las formas que ellos quisieran. O sea, es sacarnos incluso a los fundadores el poder de controlar este protocolo. Basados en las comunidades y los pares, como hemos visto, el crowdsourcing es una herramienta fundamental de lo que hace Kleros, y es una idea que surgió la idea principal, en mi caso, viene de cómo los griegos manejaban su sistema de justicia, y como hemos visto también, sistemas de incentivos nuevos basados en economía, incentivos económicos, que tienen el potencial de transformar la forma en que funciona el sistema por completo y resultar en algo mucho más eficiente de lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un zoom out de Kleros y lo ven desde el punto de vista un poco más amplio en la historia de la tecnología, van a ver que en el fondo es una especie de paso siguiente en sistemas, es una nueva iteración de algo que ya pasó en otras industrias, ¿no? Las enciclopedias fueron el primer caso, ¿no? Teníamos esas enciclopedias británicas como que el editor con su equipo de expertos que hacía esa enciclopedia, y llegó Wikipedia y nos demostró que, ¿saben qué? Se puede hacer una enciclopedia con gente de internet, que no sean expertos, o sea, que sean expertos, pero que no haya un editor que le diga a todos qué tienen que hacer, sino que la gente se autorregule y contribuya donde mejor puede. Un poco el Bitcoin es otro ejemplo, ¿no? Una red de computadoras anónimas que converjan o lleguen a un consenso sobre un estado de una base de datos y eso se puede usar como sistema monetario. Y en esos casos, tanto en Wikipedia como en el Bitcoin, la gente decía, esto nunca va a funcionar. ¿Cómo vas a hacer que gente de Internet anónima construya estos sistemas? ¿Cómo vas a confiar en gente anónima de Internet para una enciclopedia o para un sistema monetario? La realidad es que lo que demostró el caso del Bitcoin y de Wikipedia es que si el sistema de incentivos y el diseño de mecanismos es el correcto, puede funcionar, porque de hecho funciona y nadie usa ya la británica, ¿sí? Todavía la gente usa bancos, pero vamos a ver cuánto tiempo más. Kleros un poco está basado en ese mismo principio, ¿no? Que si el mecanismo es correcto y el diseño está bien hecho, se puede confiar en gente de Internet y del crowdsourcing para resolver disputas. Y un poco este es el panorama de Kleros dentro de la historia de la tecnología. Es un movimiento que va desde lo centralizado hacia lo descentralizado y digital. Y acá hemos visto un montón de casos de uso y hay muchos más. Así que les agradezco mucho por la atención y por quedarse hasta el final. Y bueno, hasta la próxima vez y un placer haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Igual. Un abrazo, Federico.